Bien, lo primero a tener en cuenta es cuánto duró, ¿no? esta civilización, que fue una de las más importantes, ¿no? De la antigüedad, junto con la griega, con la egipcia, como en su momento, por ejemplo, los pueblos de la Mesopotamia. Y bueno, su origen se remonta al año 753 a.C. y el final de esta civilización fue en el año 476 después de Cristo. Eh, bueno, se dice que esta civilización tuvo un origen mitológico, ¿no? Que fue fundada por dos hermanos gemelos, que fueron Rómulo y Remo, que bueno, habían quedado huérfanos y, según la leyenda, fue criado por una loba, ¿no? Que fueron amamantados por una loba. Y ellos fueron los primeros reyes de Roma. Ahora bien, la civilización romana se divide en tres etapas y cada una de estas etapas coincide con la forma de gobierno que fue cambiando a lo largo del tiempo. La primera etapa fue la monarquía, la segunda fue la república y la tercera fue el imperio. Vamos a arrancar con la monarquía. Ustedes acá pueden observar en el mapa, ¿no?, cómo era Roma en un principio. Antes de que Roma fuera un imperio, bueno, era una pequeña ciudad, una pequeña aldea, mejor dicho, ¿no?, que se fundó a través de la mezcla de tres pueblos, ¿no?, que eran los latinos, los etruscos y los sabinos, ¿no? Estas civilizaciones después, bueno, se van a unir y de ahí van a nacer, la etnia romana. En esa época, ¿no?, la monarquía, que comenzó en el año 753 y terminó en el 509 a.C., teníamos diferentes autoridades. No vamos a entrar en detalle qué función cumplía cada una, pero bueno, estas autoridades eran el rey, el senado, que es la autoridad más importante de la historia romana porque apareció en esta época y va a durar hasta la caída del imperio, y la asamblea. Lo que tiene en particular estas autoridades es que todas estaban formadas por los patricios. Los patricios eran las familias más ricas de ese entonces. O sea que todo aquel que pertenecía a la plebe o al pueblo no tenía derechos políticos ni religiosos. Esta etapa, bueno, duró entonces hasta el 509 a.C., cuando el último rey, que fue conocido como Tarquino el Soberbio, fue derrotado por una revolución a manos de estos patricios. O sea, no querían tener más rey, entonces querían una forma de gobierno donde gobernaran las familias más ricas. Otro aspecto a destacar es la sociedad de esta época, ¿no? Estaba dividida en patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios, bueno, como ya mencioné, eran los ricos y privilegiados, y obviamente estos privilegiados eran solamente los hombres, o sea, las mujeres no tenían voz ni voto. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, que eran hombres libres pero que no eran ciudadanos. O sea, no podían participar en política, no podían casarse con los patricios, y por lo general estaban compuestos por los campesinos, comerciantes y artesanos. Y por debajo de ellos se encontraban los esclavos, que prácticamente no tenían derechos y hacían todo tipo de tareas, tanto en el campo como en las ciudades. Y esta clase, bueno, a lo largo del tiempo, durante esta etapa y hasta el imperio, fue creciendo con las guerras, por las deudas, etc. Después tenemos la segunda etapa del imperio, de la civilización romana, que fue la república, que comenzó en el año 529 a.C. y finalizó en el 27 a.C. Acá cambian las autoridades, el rey deja de existir y aparecen los magistrados o magistraturas, que tenían diferentes funciones que podían ser económicas, políticas, que tenían que ver con el cobro de los impuestos, ¿no? Estos magistrados eran los cónsules, los pretores y los cuestores. Pero después, bueno, a medida que, si ustedes observan acá este mapa, cuando se va expandiendo la civilización romana, el pueblo va ganando derechos y empiezan a aparecer nuevas autoridades, que dentro de las cuales estaban los plebeyos. Antes los cargos eran para los patricios y ahora se suman ellos. Y estos cargos, por ejemplo, serán los tribunos, los censores y los édiles. Bueno, como ya mencioné, el Senado continúa y también a ellos se suman las asambleas. Lo más importante de este periodo fueron algunos episodios como, por ejemplo, la lucha plebeya, o sea, del sector popular, por la igualdad social. ¿Por qué? Porque en esa época, como ya dije,
solamente los patricios, o sea, las familias ricas, tenían privilegios. Bueno, en esta época, cuando aparecen las primeras leyes, los plebeyos empiezan a ganar ciertos derechos. Por ejemplo, las leyes de las 12 tablas, que es considerado el origen del derecho romano, que se basaba en la costumbre. La ley Canuleya, que permitía los matrimonios mixtos, es, por ejemplo, o sea, es decir, entre plebeyos y patricios, recuerden que eso estaba prohibido, y las leyes licinias, que permitían que hubiera cónsules plebeyos. Siempre acuérdense de esto, patricios privilegiados integraban la política. Bueno, a partir de estas leyes, los plebeyos podían participar. En esta época también se destaca la expansión territorial. Bueno, acá en el mapa tenemos dentro de la península, ¿no? O sea, esa pequeña porción de lo que hoy es Italia, pero después los romanos van a conquistar la mayor parte de Europa del oeste. Y para organizar mejor estos territorios, dividieron todas sus posesiones en provincias. Y por último, otro aspecto importante, ¿no? Otro episodio importante de la época fueron las llamadas guerras civiles, que estas guerras civiles se produjeron entre las clases altas, o sea, los patricios, y entre los plebeyos, justamente por la cuestión política y la cuestión económica y la de los derechos, ¿no? Que solamente de alguna manera ostentaban las clases más altas y que los plebeyos reclamaban un poco más de igualdad. Por último, tenemos el imperio, que va desde el año 27 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Si ustedes observan acá el mapa, pueden ver cuánto territorio ocuparon los romanos, ¿no? Ocuparon territorios como lo que hoy es España, Francia, Italia, la zona de los Balcanes, ¿no? Donde está Grecia, el norte de África, parte de Asia Occidental, e incluso, bueno, acá en el mapa no se ve, pero se ve, por ejemplo, el sur de Inglaterra. En esta época, bueno, seguía existiendo el Senado, pero el poder lo tenía el emperador, que ostentaba el título de César, ¿no? O sea, al emperador se lo conocía como el César. Bueno, el imperio tiene dos etapas. Tenemos el Alto Imperio y el Bajo Imperio. El Alto Imperio, que coincidió con los siglos I y II después del Cristo, a esta época se la conoció como la época de la Pax Romana. ¿Por qué? Porque se dice que el emperador trajo la paz al pueblo romano, finalizaron las guerras, el pueblo tenía más beneficios. Fue la época donde se produjo la máxima expansión, ¿no? Del Imperio Romano y donde se produce lo que se conoce como la romanización, o sea, la expansión de la cultura romana. Esto a través del uso del latín como lengua oficial y de la codificación de las obligaciones a través del derecho romano. Y bueno, después tenemos el Bajo Imperio, que es la segunda etapa, que va desde el año 284 al 476, que comenzó con la llamada crisis del siglo III, donde fue una etapa que hubo crisis económica, donde el ejército, que había tenido importancia, también tomó el poder a través de 30 generales diferentes que se fueron sucediendo a lo largo de los años. Bueno, el Imperio Romano, para esa época, cuando alcanzó su máxima expansión, se dividió en dos partes, el Imperio Occidental y el Imperio Oriental. También tenemos en esta época que cuando el ejército ya no tenía nada más que conquistar más territorios, empezaron a ingresar los bárbaros a través de los límites del imperio y bueno, comenzaron a convivir con los romanos o a formar parte del ejército. Esto de alguna manera, junto a la difusión del cristianismo, que era una nueva religión para ese entonces, van a provocar después crisis y la caída del imperio a través de un pueblo bárbaro que fue el pueblo de los hunos. Bien, ¿qué más tenemos para destacar de los romanos? Bueno, vamos a iniciar con la cultura, que estaba regida por el derecho romano, ¿no? Que fue el primer, digamos de alguna manera, derecho escrito, ¿no? Que regula las cuestiones sociales, las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, ¿no? Tal como va a suceder hoy en día. De hecho, el derecho de nuestro país y en casi todo el mundo se basa en el derecho romano. Bueno, lo que había mencionado, el tema de la romanización, ¿no? La expansión de la cultura romana a través del uso de la lengua latina y el derecho romano.
Y también se destacaron las grandes construcciones, ¿no? Por ejemplo, los grandes templos, los arcos del triunfo, los anfiteatros donde se realizaban las tragedias o las comedias, ¿no? Que heredaron, por ejemplo, de los griegos, las termas o baños públicos, y los circos. De entre los circos se destacó, por ejemplo, el Coliseo Romano, que en un momento estaba prohibido, y después, en la época del Imperio, deciden introducirlo como manera de expresión popular. En cuanto a la religión, bueno, fue variando también con el paso del tiempo. En las primeras dos etapas, ¿no? En la monarquía y la república, la religión era politeísta, o sea, creían en muchos dioses, como los griegos. Los romanos, de alguna manera, imitaron a los griegos y les cambiaban los nombres, ¿no? Por ejemplo, el equivalente a Zeus era Júpiter. El equivalente al dios de la guerra, que era Ares, era Marte. Y así, ¿no? O sea, cambiaban los nombres. Después estaba el culto público también. ¿Qué quiere decir culto público? Aquello que tenía que ver con que las autoridades, ¿no? O la política tenía que velar por el bienestar del pueblo. Para eso había días fastos o días buenos, ¿no? Y también había días nefastos o días malos.